amigos de La Neta Noticias, yo soy Meme Yamel y ya saben que estamos aquí para decir las netas. Esa neta que no peca, pero incomoda y bastante. Quiero recordarles que ha sido una semana de noticias candentes, de caos, de muchos políticos haciendo de las suyas, politizando las marchas feministas, porque como no tienen causas propias, tienen que adueñarse de las causas sociales y ajenas. Ya saben cómo son. Pero sobre todo andan muy trepados en la lámpara, en la persiana, desgarrando los sillones. ¿Por qué? Por el INE. Qué chulo. Y es que el día de hoy, John Ackerman ya rindió protesta como evaluador del Comité Técnico del INE. ¿Y saben qué? Qué chulada. Sí, por supuesto hay cosas en las que uno puede discrepar con John Ackerman. Son varias opiniones, ha cambiado una y otra vez de algunas ideas, es válido. Pero sin algo creo que estoy muy de acuerdo con John Ackerman es en el gran diagnóstico que tiene del actual INE. Un Instituto Nacional Electoral que está actuando más como partido de oposición que como el regulador de los partidos políticos. Tenemos que decirlo. Y es que la mañana del día de hoy, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados instaló el Comité Técnico de Evaluación, que se encargará de avalar los perfiles de los candidatos al Consejo General del Instituto Nacional Electoral durante el periodo 2020-2029. Además, tomaron protesta otros 7 integrantes, son 7 en total, destaca John Ackerman. Lo rechazan, por supuesto, porque es esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Y miren, ayer tuve la oportunidad de toparme con John Ackerman y mencionaba muy puntualmente y decía, hoy intentan ofenderme diciéndome el esposo de Irma Eréndira Sandoval. En su momento, a las mujeres en un México del 2006, en un México en donde no fuera Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, y supongo que fueron John Ackerman, intentarían ofender a Irma Eréndira diciéndole esposa de John Ackerman. Si no es que también lo intentaron cuando aún no ocupaban cargos relevantes en estos tiempos. Pero un John ayer dijo, miren, intentan ofenderme diciendo que soy esposo de Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Y saben que eso no me ofende. Al contrario, me siento tremendamente orgulloso de ser esposo de Irma Eréndira Sandoval. Es una mujer valiente, es una mujer feminista y una mujer trabajadora. ¿Qué más podría pedir? Así que no me ofenden, al contrario, me están halagando. Y justo quiero que tomemos esto en cuenta, porque aparte del gran diagnóstico que tiene John Ackerman del INE, también es un gran feminista. Como diría Porfirio Muñoz Ledo, un gran feminista. Porque no se minimiza y no le hace menos ser esposo de o que los medios quieran atacarlo diciéndole esposo de. Pero yendo aún más concretamente al tema del INE, me parece importantísimo el diagnóstico de John Ackerman. Como les decía, él mencionó en una columna en su portal que el partido hasta lo confundo, que el Instituto Nacional Electoral está funcionando como un partido de oposición. Se aferran a los grandes sueldos, se aferran a no salirse de esta riqueza, de estos gastos burdos, se aferran a evitar una reforma electoral por la cual también estamos presionando a los diputados y desde esta trinchera hacemos muy formal la petición a los diputados de una reforma electoral. No nada más es cambiar a los 4 consejeros, que es algo que va con la ley, no nada más es reformar uno que otro articulito, no, es reformar por completo una ley electoral que no está dándonos chance de ver una democracia real en este país, porque si no, ¿de qué otra forma podríamos explicar las comidas de Lorenzo Córdoba con Alejandro Moreno Cárdenas, que fue este lunes en el restaurante El Cardenal? ¿De qué otra forma podemos nosotros explicar que hayan perdonado a los partidos políticos que afiliaran muertos y gente sin su permiso? ¿De qué otra forma podemos explicar que sigue existiendo el PRI, el PAN y el PRD cuando no están votando ni siquiera las personas que ellos aseguran son sus militantes y afiliados? ¿De qué otra forma podemos explicar el fraude de este México que vivimos en el 2006 con un presidente espurio como lo fue Felipe Calderón? ¿De qué otra forma podemos avalar las grandes inconsistencias, los candidatos impuestos a billetazos? ¿De qué otra manera podemos avalarlo? Si no es que el INE
INE efectivamente funciona como un partido de oposición. Así que por eso yo le doy la bienvenida a un John Ackerman. Y es que a grandes males, grandes soluciones. Y si John Ackerman con este diagnóstico, junto con las otras personas que forman parte de este consejo, logran evaluar bien a los nuevos consejeros del INE, vamos a tener un Instituto Nacional Electoral que va a comenzar su revolución, una reformación desde adentro. Y no saben eso, ¿cómo lo celebro? De ahí en fuera, regresamos. Mis amigos, regresamos y fíjense que el coronavirus llegó a México. Lo platicábamos brevemente al inicio de este programa y ya son 2 casos confirmados. Uno en la Ciudad de México y el segundo es un caso de estudio en Sinaloa. Ya el gobernador Quirino Ordaz en Sinaloa pues ya dijo que efectivamente es un segundo caso confirmado. El paciente permanece en un hotel. En la Ciudad de México tenemos como desde la mañanera el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, que también hay que decirlo, está tomando mucha más relevancia que el titular de la dependencia, que el secretario de Salud, confirmó que ya está confirmado este caso del coronavirus en la Ciudad de México. Y era algo inevitable. Hugo López-Gatell lo mencionaba en mañaneras previas, diciendo que era inevitable que el coronavirus llegara a México. Era algo que iba a pasar. Esto ya no es nada más una epidemia local que se registrara en Wuhan, China, sino que esto ya era global. Hablaban de cómo se contagiaron estas personas y lo irónico es que no se contagiaron en China, sino que el contagio se dio en Italia, en una convención en donde hubo un contacto directo con uno de los afectados, como les digo, en esta convención, uno de los afectados estaba en Italia, tuvo contacto directo con el mexicano que estuvo pues ya confirmado con coronavirus. Pero ¿saben qué es lo peor? Que comienzan las compras de pánico. Que por acá tenemos cómo llega el coronavirus y por acá tenemos que la Bolsa Mexicana de Valores se desploma, que si el impacto en la economía, que las compras de pánico, y ya empezaron los analistas económicos, ahí ven algunas imágenes, y ya empiezan algunos analistas económicos a decir que, pues sí, hay un desplome del 2.64%, suma 4 jornadas de caídas por el coronavirus, y parece que esa es la tendencia. Y ya saben que yo no me puedo ir nada más con lo que dicen en algunos medios, así que le hablamos a nuestro analista económico, José Ignacio Martínez, para que nos explique este impacto del coronavirus marzo y abril para el consumo y para el gasto. ¿Cómo estás, mi querido José Ignacio? ¿Qué tal, mi amigo? Qué gusto saludarte, muchas gracias. Bueno, a ver, tenemos que hablar sobre el tema. El coronavirus pues ya llegó a México, como bien sabíamos era inevitable, pero ¿cuál es este impacto económico? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer, no debemos de hacer para que no pase lo que ocurrió en el 2009 cuando se da esta influenza? Sí, mira, tu observación es muy interesante y aquí hay que precisar de que precisamente el gobierno está haciendo un fuerte llamado para no caer con relación a lo que tú bien estás precisando en compras de pánico, ni tampoco estar en escenarios catastrofistas, ¿no? Aquí igual lo precisas muy bien, hay que recalcar que no hay una persona ajena a China que no haya estado en contacto con un chino, de Wuhan principalmente, que haya infectado a otras personas, ¿no? Lo dije muy bien, es de alguien de Italia que estuvo en contacto con un residente de Wuhan, y bueno, ahí viene la transmisión, ¿no? Uh-huh. Por eso es que no hay que decir de que se va a dar el brote, ¿no? Okay. Como se ha hecho de manera sensacionalista en otros medios. Y aquí es donde entra muy importante lo que bien precisas en torno a dónde vamos a estar nosotros en marzo. Aquí, por ejemplo, voy leyendo, porque es importante, que ya los mexicanos saturaron farmacias para comprar cubrebocas.
que ya también están haciendo estas compras de gel. Estamos en febrero, terminando febrero, viene marzo y abril. Se registra estos 2 casos ya de coronavirus acá en México, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por ejemplo en Estados Unidos, insisten en que incluso no recomiendan a la gente que use cubrebocas para protegerse del virus, pero la gente está comprando cubrebocas. A ver, mira, aquí si tu importante auditorio va a comprar cubrebocas, que compren el cubrebocas con la norma 095. Es el cubrebocas que se recomienda para este tipo de medidas. Pero bien lo precisas. No hay que encontrar a compras de pánico, porque no estamos en esa situación, ¿sí? Yo lo pongo en este aspecto. ¿Tú sabes cuál fue la zona cero de la influencia de abril de 2009 en México? No. Así de cierta no se sabe, ¿sí? Precisamente porque nos metieron en un caos y entramos en pánico, donde no utilices corbatas, no salgas, no compres, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno chino? A muchos les puede gustar, a otros no. Pues que aisló Wuhan. Son 11 millones que están en cuarentena, ¿sí? Sí. Y eso, ¿qué es lo que tenemos como resultado? China tiene alrededor de 1.350 millones de habitantes. Suena drástico, me voy a escuchar mal de la forma en que lo voy a decir. 3.000 fallecidos por este terrible patógeno en China con relación a 1.350 millones de habitantes, no es nada. Discúlpame, no es nada. Así es. Bueno, ese es el contexto, y eso es la que la Organización Mundial de Salud ve en China, esta transparencia que se está dando, y la transmisión que tenemos alrededor de 40,000 infectados es resultado, pero no estamos hablando de 40,000 muertes, ¿sí? Entonces, si entramos aquí en México a estas compras de pánico, lo único que vamos a hacer es engrosar el ingreso de las casas que están produciendo este tipo de productos. Así es. Ahora, también estoy viendo que incluso vuelven a mencionar medios como Forbes, que por el coronavirus el peso tiene una peor racha desde la victoria de Trump, y la Bolsa Mexicana de Valores anota su mayor caída semanal desde el 2008. ¿Por qué está dándose este impacto en la economía? Mira, el peso, al igual que las monedas que participan en el mercado de monedas a nivel internacional, siempre está expuesto, al igual que todas las monedas, a estos vaivenes del mercado, ¿no? Teníamos hace 2 semanas, por ejemplo, que el peso tenía un comportamiento que no se había visto desde hace 14 años, que estábamos alrededor de 18.67, ¿no? Okay. Bueno, ahora tenemos lo contrario, y es precisamente este tipo de eventos coyunturales a la cual la moneda mexicana siempre va a estar expuesta, ¿no? Y esto es resultado de los movimientos bursátiles, no estrictamente de estos de esas dos personas que ya están contagiadas. Ok. Ahora, acá quiero hacer esta breve comparativa para que me ayudes a explicárselo a la gente. Cuando fue la influenza en 2009, nos costó al PIB un 0.7%, nos costó el 0.7% del PIB todo el tema de la influenza. Y yo me acuerdo que en ese entonces había varios farmacias, tiendas de supermercado, etcétera, que empezaban con promociones de 2x1 cubrebocas, llévese el paquete de guantes de látex tanto, todo lo que tenía que ver con antigripales y antivirales y todo eso en una promoción inmensa. Y aún así, en ese momento también recuerdo, hubo compras de pánico, la gente se saturaba, hubo mucho pánico, y hoy lo estamos viendo de nuevo con el coronavirus. Pero en ese momento nos cuesta el 0.7% del PIB la influenza. Hoy, como consumidores, ¿qué hacer y qué no hacer para evitar una caída económica o entrar en crisis? O cómo detectar si, por ejemplo, luego hay empresas que nos quieren ver la cara y decir, sí, coronavirus, y agarrarlo como una estrategia de marketing para incrementar sus ventas de tal o cual producto. Si no tenemos cuidado en el consumo, bien, esto va a impactar en la inflación cuando se dé el reporte para la primera quincena de marzo. Eso que tú bien precisas, yo lo vincularía con otro producto de la canasta básica, que es el jitomate. El jitomate elevó de precio entre 15 y 20 pesos.
sumándole a lo que tú bien estás precisando con relación a estas compras de pánico de estos productos de limpieza sanitaria, podría aumentar cuestiones de inflación, que no es el caso. Yo creo que en este momento podemos tomar medidas muy sencillas de prevención que se están tomando todos los días, ¿sí? Que eso es lo que una de las enseñanzas que nos dejó la influenza 2009. Si se va a toser, se va a estornudar, pues hay que cubrirse con un pañuelo, o bien el famoso estornudo de etiqueta con el codo, lavarse continuamente las manos, ¿no? Y yo creo que hemos aprendido a procesos de higiene y de prevención, ¿no? Okay. Pero si entramos en pánico a comprar cubrebocas, a comprar geles, pues sí va a estar afectando el bolsillo. Ok, pues muchísimas gracias, mi querido José Ignacio Martínez, analista económico, y te estaremos buscando la próxima semana a ver cómo se desenvuelve este fin de semana, a ver cómo reacciona la gente, pero me parece importantísimo compartirles este análisis y esta información para no cometer errores que se cometieron en el 2009 y no entrar en pánico y no entrar en caos. Creo que sí, yo estoy atento a tu llamada, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí lo tienen, amigos. Coronavirus, no entremos en caos, no entremos en pánico y sobre todo entender lo que nos dice José Ignacio. Sí estamos hablando de muchos muertos, pero si lo tomamos con respecto a la cantidad de gente que vive, por ejemplo, en China, no es nada. Y no estamos hablando, nos ha mencionado, los medios de comunicación ahí la hemos regado. Nos sumamos esta vez porque no hemos hablado de los que ya salieron del coronavirus, que al menos en China son 40,000 personas. Entonces, no hemos hablado de los que ya se recuperaron. Solo estamos buscando los trágicos y no entremos en pánico. Ya hay gente que está curándose del coronavirus, que ha salido de estas crisis, hay gente que está en cuarentena, hay medidas. Y ojo, no entrar en pánico, porque esto sí nos podría dar mucho en la torre. Regresamos. Regresamos, mis amigos, y es que después de hablar del coronavirus, después de hablar del INE, tenemos que hablar de los grandes delincuentes de cuello blanco que ocuparon grandes sillas en este México, porque siguen siendo noticia. Un Genaro García Luna, por ejemplo, que estaba ofreciendo $1 millón a cambio de llevar su proceso en libertad. No tiene acceso a sus cuentas en México. Le han bloqueado cuentas. Parece que tiene unos chanchullos por ahí todavía que no hemos terminado de descubrir, pero son chanchullos que van a seguir saliendo. Y lo mejor para nosotros y lo peor para ellos es que la Fiscalía de Estados Unidos dice que no solo van por García Luna, sino que van por toda la red. ¡Qué chulo! Porque toda la red no solo significaría los de abajito de un García Luna, sino que también podría significar los de arribita. Y eso incluye el sector privado. Y eso también podría incluir a un Felipe Calderón, y no saben qué orgullo y qué felicidad me daría ver a Felipe Calderón sentado en el banquillo de los acusados, porque como generación nos pasó a torcer con su guerra contra el narco y pasó a dejar un México lleno y bañado de sangre. Fíjense que las autoridades estadounidenses investigan a una red de exfuncionarios mexicanos que estarían involucrados con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, a quien, insisto, le llamaban el impoluto secretario de Seguridad Pública y que ahora lo dejan solo. Un Felipe Calderón que desconoce las actividades de un Genaro García Luna, un Felipe Calderón que dice él no tiene nada que ver, no pasó nada, y un Felipe Calderón que, fíjense también, ya que hablábamos del coronavirus, utilizó lo de la influenza, mediáticamente explotó el tema de la influenza, generó más caos del debido, que le costó el 0.7% del PIB a él y a nosotros como mexicanos, pero que lo hizo para desviar la atención de toda la lana que se estaba transando a través de los sobornos del narco, a través de los negocios, los chanchullos, etc. Y de ahí en fuera, me encantaría ver a este hombre sentado, porque también es una persona que lamentablemente, por ejemplo, el caso de la familia Vallarta, por el cual Carlos Loret de Mola va a tener que testificar, aunque se intentó amparar, no va a poder hacerlo,
Pues él decía que la familia Vallarta era un cártel, ¿no? Fabricando delitos para justificar su guerra contra el narco. Y ahora, pues sabemos que el cártel era él, junto con su camarilla. Y la Fiscalía de Estados Unidos ya tildó a García Luna de arrogante y descarado. No saben cómo lo aplaudo. Pero no todos son los descarados y arrogantes del PAN. También hay descarados y arrogantes en el PRI. Y uno de estos asquerosos, digo, porque sí, descarados y arrogantes, es Emilio Lozoya. Un Emilio Lozoya que, fíjense, les vamos a presentar una nota que le dimos seguimiento de una investigación que realiza Quinto Elemento Lab, en donde hablan de una red de empresas que compartían domicilios, que no existen, o sea, empresas fantasma, pero que compartían domicilio y ganaban mucha lana. Y es que Makech Capital, mis amigos, resulta y resalta que es un fondo de inversión que creara un Emilio Lozoya para desviar una cantidad de recursos, triangular lana y lo mejor es que tenía a unos cuantos amigos y ex colaboradores de Pemex, así como empresarios abogados, bien amarradito. Veamos y escuchemos. Tras la salida del exdirector de la paraestatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya construyó un fondo de inversión cuya operación es desconocida para los grandes inversionistas mexicanos. Makech Capital se fundó en 2016 con la ayuda de grandes aliados como Rodrigo Arteaga, que fungió como secretario particular de Lozoya. También participaron Edgar Torres Garrido, exdirector de Pemex Fertilizantes, Mariana García de la Cadena, exsecretaria particular adjunta, y Francisco Olascoaga Rodríguez, exgerente de la Dirección General de la Petrolera. Los últimos dos, cercanos a Enrique Peña Nieto, pues trabajaron durante su administración como gobernador del Estado de México, previo a ser electo como presidente. Además, se hicieron de un grupo de contadores y abogados entre los que destacan Francisco Javier Escobedo Caraza, Francisco Javier Serafín Villalobos y Douglas Núñez Fernández. Una investigación del portal Quinto Elemento Lab descubrió que este grupo de exfuncionarios y asesores contribuyeron también al nacimiento de otras empresas, que compartieron al menos 3 domicilios con la empresa del exdirector de Pemex. El 7 de diciembre de 2016, el exfuncionario de Enrique Peña Nieto registró la marca Makech Capital a través de Grupo Interamericano de Financiamiento para el Desarrollo, empresa creada por él mismo el 17 de marzo de ese año. Para hacerse del 90% de las 1,000 acciones, Lozoya aportó 450,000 pesos, según documentos del Registro Público Mercantil de la Ciudad de México, mientras que Arteaga quedaba como accionista minoritario de la misma. Para registrar al Grupo Interamericano, ambos dieron como domicilio el departamento 4 de un muy desgastado edificio en la calle Asistencia Pública número 648, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vecindario en el que las rentas no superan los 5,000 pesos al mes. Según información de la Unidad de Inteligencia Financiera publicada por la prensa, hasta ahora se han congelado 14 cuentas de personas físicas y morales relacionadas con la investigación contra Lozoya. Entre ellas, fueron bloqueadas las cuentas vinculadas a Serafín Villalobos, Douglas Núñez y diversas empresas. El primer domicilio usado por Makech Capital fue en la calle Prado Sur número 274, muy cerca de lo que era la residencia oficial de Los Pinos, misma sede en la que también se encontraba la firma Genmark Energía, dedicada a prestar servicios de suministro eléctrico y donde Rodrigo Arteaga aparece como apoderado legal, Francisco Javier Escobedo como comisario y Douglas Núñez como director general. Al mismo tiempo aparecían otras empresas en el radar, ELMX Services y ERH Consultores, que fueron creadas el mismo día, el 16 de mayo de 2017, un día antes de que se constituyera Genmark Energía, que curiosamente tiene a ELMX Services como accionista. Estas empresas experimentaron en 2017 un incremento en su capital social, de 100,000 a 10.1 millones de pesos según los registros públicos. Douglas Núñez, accionista de las mismas, confirmó a Quinto Elemento Lab que las cuentas de Genmark fueron bloqueadas en mayo pasado y en la entrevista realizada en 2019 aseguró que Genmark no había comenzado a operar y que solo ha tenido clientes esporádicos. Esta investigación complementa las diligencias realizadas por las autoridades mexicanas contra el exdirector de Pemex, que se encuentra detenido en España, mientras que la Fiscalía General de la República ya envió los documentos necesarios para solicitar su extradición. Ahí está. Y no vamos a dejar de insistir en este tema, porque esta es la prueba. Justo en este bloque hablamos de 2 administraciones completamente
distintas. Una encabezada por Felipe Calderón y una encabezada por Enrique Peña Nieto, en donde ambos nos dejaron países tirados al hoyo. Uno ensangrentado y el otro endeudado, si no es que juntos fueron nuestros 2 sexenios de la muerte. Y no podemos dejar de mencionarlo, no es decir, ay, es que es culpa del pasado. No, es que esta es la historia que debemos aprender para no volver a cometer. Ahí se las dejo. Yo soy Meme Yamel y esto fue La Neta Noticias. Es viernes. Pueden partir. Síganos en nuestros canales en redes sociales, que son La Neta Networks, en Facebook, en mi canal Meme Yamel, en el canal de Acústica Televisión. Nos pueden seguir también en televisión, por supuesto, en el canal 160 de Total Play, el canal 79 de Easy, y en radio nos escuchamos esta dulce voz de Triciclo Descompuesto en el 1150 AM en la Ciudad de México, en el 600 AM en Monterrey y 1120 AM en Guadalajara. Yo les mando un beso bien tronado. Yo soy Meme Yamel. Síganos, suscríbanse y no dejen de compartir las netas, porque decir la neta a nosotros no nos cuesta. Adiós.